Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hernández, estudiante de primer semestre de la Universidad Santa María. En este video voy a hablar sobre la intervención del gobierno en la economía, el liberalismo clásico, la planificación centralizada de la economía de mercado y el estado de bienestar social. Comenzamos hablando sobre el liberalismo clásico, que hace referencia al conjunto de ideas políticas que durante los siglos XVII y XVIII se oponían al poder absoluto y la intervención del Estado en los asuntos civiles, o en otras palabras, promovía la sociedad libre. De esta forma, el liberalismo clásico promovía suprimir el poder absoluto de los estados o de los monarcas, siendo su principal objetivo que el individuo pudiera desarrollar sus plenas capacidades individuales y también su libertad en el ámbito político, religioso y económico. Por tanto, de la misma manera que se oponía al Estado, el liberalismo clásico, o las ideas que se enmarcaban bajo la misma denominación de la corriente libertaria, rechazaban todos aquellos colectivos que, amparados por el Estado, contaban con privilegios añadidos, que no garantizaban aspectos clave para los liberales, como es la igualdad ante la ley. Entre estos colectivos, el liberalismo clásico se oponía al poder del clero, aristócratas, así como de los gremios. O en otras palabras, grupos privilegiados que trataban de controlar determinados aspectos de la sociedad. Asimismo, impulsado por la revolución industrial, el liberalismo clásico comenzó a ganar adeptos, dado que surgió un capitalismo que hacía ricas a las potencias económicas de la época. Por esta misma razón, el liberalismo clásico, ya entrando en siglo XIX, se centra más que todo en la defensa de las libertades individuales, la limitación del poder del Estado y por último también en potenciar el libre mercado, o lo que es lo mismo, la economía de mercado. Vamos a hablar un poco sobre las características del liberalismo clásico y a modo de esquema las principales características de este son las que se muestran a continuación o las que voy a describir a continuación. Es una corriente de pensamiento libertaria. Aunque nace en Inglaterra en el siglo XVII, hace referencia a las ideas políticas surgidas entre los siglos XVII y XVIII. También se opone al poder absoluto y por ende defiende la libertad individual. También rechaza privilegios otorgados por el Estado, se impulsa gracias a la revolución industrial, promoviendo una economía de mercado capitalista. Defiende el laissez-faire, que es una frase originada en Francia durante el siglo XVIII y significa dejen hacer o dejen trabajar libremente. También influyó notablemente en la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Se inspira en autores liberales, como Adam Smith, que destaca como alguno de sus principales pensadores. Ahora hablaremos sobre el liberalismo clásico y el liberalismo. ¿Cómo así? Bueno, dicho esto, debemos saber que hablamos de una corriente de pensamiento libertaria, por lo que se inspira en otros pensadores liberales para construir sus principios. El liberalismo clásico basa sus pensamientos en algunos miembros liberales de la escuela Salamanca, por ejemplo. También se inspira en otros reconocidos pensadores como Adam Smith, padre del capitalismo, John Locke, o David Ricardo. También selecciona algunas ideas propuestas por Thomas Malthus o Jean-Baptiste Say. En resumen, el liberalismo clásico es una corriente de pensamiento libertaria que defiende ideas muy similares a las que defienden otras corrientes libertarias. Quizás discrepan un poco en el grado de intervención del Estado, entre otros detalles. Los anarcocapitalistas, por ejemplo, son libertarios que abogan por acabar con el Estado, mientras que los monarquistas abogan por un Estado mínimo, aún siendo libertarios. Principales pensadores del liberalismo clásico. De la misma forma que hacemos con Quesnay o Smith, podemos señalar grandes autores y pensadores que han contribuido desde el liberalismo clásico en la defensa de las libertades individuales. Entre ellos destacan los siguientes: Montesquieu, Voltaire, Edmund Burke, David Hume, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Joan Stuart Mill, Frederick Bastiat y David Ricardo. Bueno, y entre los principios en los que se basa esta corriente podemos señalar unos cuantos que resumen perfectamente el pensamiento liberal clásico. En el ámbito político, el liberalismo clásico se opone al poder absoluto de los estados y los monarcas. Este poder absoluto, para los liberales, viola la libertad individual.
De esta manera se oponían a su existencia y abogaban que en el mejor de los casos se limitara su poder. En lo social, bueno, el liberalismo clásico aboga por una defensa de libertad individual, sin necesidad de un Estado que intervenga en la sociedad e interacción o asociación entre los individuos. También defiende la igualdad de todos los civiles ante la ley. Para los libertadores clásicos, el clero, así como otra clase de privilegiados, tampoco deberían estar amparados por el Estado. En lo económico, pues el laissez-faire denominaba el mercado. ¿Cómo así? Bueno, pues dicho de otra forma, el liberalismo clásico aboga por la defensa de una economía de mercado, donde oferentes y demandantes puedan interactuar sin control del Estado. También en lo religioso, por ejemplo, el liberalismo clásico, como liberales que son, abogan por la libertad religiosa y la libre elección del individuo, no tienen que imponerte una religión. Y bueno, para resumir, como hemos comentado, en esencia, su principal objetivo es que el individuo pueda desarrollar sus plenas capacidades individuales y también su libertad en el ámbito político, religioso y económico. Ahora hablaremos también sobre la planificación centralizada de la economía. Bueno, la economía planificada o centralizada es un sistema económico donde las preguntas claves de la economía sobre qué, cómo y para quién producir son resueltas directamente por el Estado, las tres. La economía planificada tiene como objetivo principal el reparto igualitario de los ingresos. Y para cumplir con su objetivo, bueno, el Estado debe intervenir en la economía y encargarse de las tareas de distribución de los recursos. También existe la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Es un tipo de sistema económico totalmente contrario al capitalismo o al sistema de mercado, a la economía de mercado. Sus orígenes se encuentran en la Unión Soviética, específicamente después de la Primera Guerra Mundial, y posteriormente se expandió a las economías de los países del este de Europa. A fines del siglo XX fue reemplazado en prácticamente todos los países que lo aplicaban. Nunca se aplicó el sistema al 100%. Y bueno, aunque el concepto de comunismo es mucho más amplio, se asocia también con la economía planificada, por la similitud. ¿Cuáles son los elementos claves de la economía planificada? Bueno, existen tres elementos esenciales en el funcionamiento de la economía planificada. La propiedad estatal o colectiva es el primero. Y es que en el sistema de planificación centralizada se elimina totalmente la propiedad privada. Todos los recursos y productos quedan a mano del Estado, que representa la propiedad colectiva. Y esto es para todos los miembros de la sociedad. El Estado mismo determina los precios de los factores productivos y también los precios de los bienes y servicios producidos. El mercado no tiene ninguna función como mecanismo de asignación de recursos. El siguiente sería la planificación. La organización de la actividad económica se determina de acuerdo a un plan centralizado y donde el Estado señala todo detalladamente para un determinado periodo de tiempo. Y con esto me refiero a que los objetivos de producción, la tecnología a utilizar, los recursos disponibles, la producción para la producción y la inversión, etc. Los beneficios de las empresas y los deseos o preferencias de las personas no tienen asignación de recursos. Todo lo asigna el Estado. Con esto me refiero a que cualquier empresario o persona individualmente no tiene ninguna injerencia. No puede asignar los recursos. Solamente el Estado. Y de la misma manera, el Estado también define un sistema de reparto de los bienes y servicios. Y que de esta manera no existen diferentes clases sociales. Tienen control absoluto, que es el tercer punto. ¿A qué me refiero con el control? Bueno, es que existe un control de cumplimiento para el plan establecido, donde se elimina por completo la iniciativa empresarial, la innovación o la apropiación de los beneficios. Todo lo asigna el Estado. Ellos también responden las tres preguntas claves de la economía. ¿Qué producir? Bueno, lo define el Estado a través de los planes de producción y asignación de recursos. El cómo producir, bueno, se producirá de acuerdo a las opciones tecnológicas que apruebe el mismo Estado. Y por último, ¿para quién producir? Bueno, el objetivo principal de la economía planificada sería distribuir los ingresos de manera igualitaria. Y para poder lograrlo, el Estado se suele apoyar en mecanismos tales como el control de racionamiento, el control de los suministros,
racionando, dando cuotas, control de precios y entre otros. Como vemos, el rol del Estado es total, ya que controla de manera centralizada todas las decisiones económicas relevantes. No hay individualismo. También vale la pena hablar un poco sobre la economía planificada y el socialismo. Bueno, el socialismo, en sus principios y en su versión más pura, era un sistema económico que defendía que la economía debía ser planificada, y con esto se lograría un reparto de los recursos más igualitario y una mayor justicia social. En cambio, si hablamos del socialismo moderno, bueno, se ha moderado, ya que ha aceptado que la libre competencia puede traer beneficios en la forma de mayor eficiencia y mayores beneficios para los consumidores, tales como menores precios, mayor calidad o variedad, y etc. De todas formas, los socialistas entienden que el Estado tiene un rol clave para la protección de los consumidores y en la corrección de ciertas fallas de mercado. Ahora vamos a hablar un poco sobre la economía de mercado. Bueno, ¿qué es la economía de mercado? Es un sistema económico en donde las decisiones fundamentales de qué, cómo y para quién producir se resuelven a través del mercado sin intervención del Estado. Es lo opuesto de lo que veníamos hablando. En una economía de mercado, la interacción entre la oferta y la demanda es la que determina la cantidad y precio de equilibrio de los bienes y servicios transados. Asimismo, el mercado se encarga de la distribución de la renta a través de la posesión de los factores productivos, capital, trabajo, etc. El Estado, por su parte, tendría el rol de proveer de un marco jurídico que permita la libre competencia e iniciativa de las empresas. Esto incluye, claro, la protección de los derechos de propiedad, la intermediación de conflictos, o sea, los tribunales, y la actuación subsidiaria en aquellos casos en los cuales la competencia no sea factible o esté limitada. Basar un sistema en la economía de mercado da importancia a los equilibrios originados entre oferentes y demandantes, dado que estos determinarán sus asignaciones de bienes y servicios a producir y consumir, con un alto grado de independencia de poderes o instrucciones, pues. El Estado no les impone qué hacer y no asigna los recursos. Estos agentes económicos producen y consumen buscando un beneficio económico o cierto nivel de utilidad, respectivamente. En un mercado junto a otros muchos individuos o empresas que se prestan a la interacción, con el mismo objetivo, claro. Esto se origina debido a la escasez de recursos, que hacen necesario desarrollar las distintas actividades y diferentes decisiones de consumo. Bueno, el estudio del concepto de libre comercio asegura asignaciones de recursos eficientes y para ello simplemente dejando su funcionamiento a manos de los agentes. La teoría de la mano invisible de Adam Smith incide también en esta idea. Con el desarrollo histórico de teorías que dan más protagonismo al sector privado, especialmente al capitalismo, la definición de economía de mercado ha ido evolucionando hasta la actualidad. Es un pilar en la economía global. En la mayoría de los países el sistema económico predomina tomando características del libre mercado y también de la planificación gubernamental. Hablaremos también sobre las características de una economía de mercado. Bueno, primero es descentralizada. ¿Qué quiero decir con que es descentralizada? Bueno, que los problemas básicos de toda economía se resuelven a través de la libre interacción entre los individuos. Se trata entonces de un sistema de elección descentralizado. También funciona a través de señales. Las acciones se coordinan a través de señales, sin que los individuos conozcan a cabalidad los procesos que generan estas señales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que en una economía de mercado las señales claves son los precios, por ejemplo, los que indican la escasez relativa de los recursos. Otra característica es que distribuye la renta. Se distribuyen las rentas de los factores producidos según quienes los posean en un momento dado. ¿Cómo así? Bueno, ejemplo, los trabajadores serán retribuidos de acuerdo con lo que sean capaces de aportar en el proceso productivo, mientras que los dueños de la maquinaria y los edificios recibirán las rentas según el aporte que estos bienes aporten a la producción. También una característica sería la destrucción creativa. La competencia por las preferencias del consumidor genera innovación. ¿Qué significa esto? Bueno,
Quiere decir que las empresas que no son capaces de adaptarse a los cambios del entorno y de las preferencias de los consumidores tendrán que salir del mercado y serán reemplazadas por otras. Hablemos ahora de los aspectos positivos de la economía de mercado. Y los principales serían, que cuando el mercado es competitivo, el resultado será una utilización de los recursos eficientes. ¿Cómo así? Que conduce al crecimiento económico y a un aumento de la competencia. También promueve la innovación y la eficiencia al obligar a las empresas a competir para mejorar continuamente, ya que si no salen del mercado, como dije anteriormente. ¿Cuál es el otro aspecto positivo? Que evita que los gobiernos e instituciones distorsionen las actividades económicas respondiendo a las diferentes intereses individuales o grupos de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no requiere una planificación centralizada, donde las autoridades deben decidir sin tener completa información de los costos, preferencias y otros factores que afectan el equilibrio de mercado. El Estado debería tener un rol de protector de los derechos de propiedad y el entorno competitivo, más no intervenir en el mercado. También tiene aspectos negativos y voy a hablar de ellos. Pueden existir problemas en términos de eficiencia y por tanto la aparición de externalidades o fallos de mercado, situaciones de injusticia social, contaminación o exclusión que llevan al sector público a intervenir. Esto es una de las pocas veces donde el Estado sí debería intervenir. Según la economía de mercado, el Estado debe intervenir cuando haya fallas de mercado. Otro punto negativo puede ser que crea situaciones de monopolio u oligopolio, reduciendo el nivel de competencia y aumentando los niveles de precios. Y el último punto negativo que veremos en este video es que puede que lleve a una distribución de los recursos moralmente inaceptable. El último punto que vamos a tocar en el video es el estado de bienestar. ¿A qué se denomina estado de bienestar? Se denomina estado de bienestar al conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado a través del gobierno, claro, en búsqueda de una mayor atención a la redistribución y bienestar general de la población. En ciencias sociales, el estado de bienestar se basa en el ejercicio de la función pública. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es la intervención del Estado en la economía y la sociedad para una mayor redistribución de la riqueza que mejora las condiciones socioeconómicas de salud de la población. Para cerrar el video voy a hablar un poco sobre el estado de bienestar en Argentina y cómo ha evolucionado, cómo es en la actualidad. El estado de bienestar en Argentina se implementó especialmente durante los 2 primeros mandatos de Juan Domingo Perón. El avance del estado de bienestar en Europa occidental se había reducido debido a las demandas sociales de pleno empleo y mejora de los niveles de vida tras la Segunda Guerra Mundial. Y tras muchos gobiernos, algunos beneficios del periodo peronista del estado de bienestar en Argentina se mantienen y otros se han modificado o eliminado. Actualmente el sistema de seguridad social en Argentina ofrece una serie de beneficios. Uno de ellos podría ser el seguro de desempleo. Cuando se termina una relación laboral hay un plazo de solicitud de 90 días para este beneficio. Y el monto pagado es entre 150 y 300 pesos mensuales, dependiendo del salario obtenido del puesto. Solo se pagará por un cierto periodo de tiempo. También Argentina cuenta con sistema de pensiones, que por otro lado existen 2 sistemas, pues. El primero es un plan estatal y el segundo es un sistema de fondos de pensionados privados supervisados por el Estado. Los empleados de esa nación deben elegir qué esquema desean usar. Aquellos que elijan el plan privado pueden mover sus contribuciones entre los fondos cuando lo deseen. Las pensiones se pagan cuando los hombres alcanzan 65 años de edad y las mujeres cuando alcanzan 60 años de edad. También existen beneficios por enfermedad y maternidad. Además, el empleador debe pagar beneficios por enfermedad y maternidad,
¿Cómo así? Bueno, pues que los empleados con menos de 5 años de servicio calificarán para el pago completo por hasta 3 meses si se enferman. En caso de tener más de 5 años de servicio, se extiende a 6 meses. Si el empleado tiene dependientes, puede prolongarse incluso más tiempo. El beneficio de maternidad comienza 45 días antes de la fecha del vencimiento del bebé y continúa durante 45 días después. Y finalmente, también se paga en Argentina una pensión por discapacidad. Y bueno, eso sería todo para cerrar el video. Hasta luego.